Porque Jesús pagó por el regalo gratuito de la salvación, podemos vivir libremente para Él, no por temor a la condenación, sino por agradecimiento. La aplicación sencilla es esta. El agradecimiento a Jesús por la salvación y el perdón se manifestará en acciones, nuestras acciones hacia los demás. Bueno, veremos estos principios en dos hombres, Bartimeo y Zaqueo. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Marcos capítulo 10, comenzando en versículo 46. Aquí leemos. Entonces llegaron a Jericó. Y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Jesús, los discípulos y una gran multitud se acercaban a Jericó. Un ciego llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino, y Mateo nos cuenta que había dos ciegos. Dice en Mateo 20, 29 y 30, al salir de Jericó, una gran multitud siguió a Jesús, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, etc. Lucas nos dice que Jesús se acercaba a Jericó. Dice en Lucas 18:35, aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Bueno, a veces algunas personas se acercan a las Escrituras buscando fallas y ellos dicen, mira, aquí dice que se acercaba a Jericó, aquí dice que estaba saliendo de Jericó. Aquí dice un mendigo, aquí dice dos mendigos. ¿Ya? Pero realmente sucede esto frecuentemente en todo relato de todo evento, especialmente si es confiable. Esto nos demuestra que más bien en vez de los hombres intentando juntos crear una historia que podían decir consistentemente, realmente estos eran cuentos o recuentos, cuentos de primera persona, es decir, las personas vivieron estos eventos y ya escribieron acerca de los eventos, pero escribieron de diferente manera. Muchas veces yo puedo contar una historia y yo enfatizo un personaje principal. Y mi esposa dice, pero a ver, había también estas otras personas también presentes. Yo digo, yo sé, pero estoy enfatizando a esa persona principal en la historia. ¿Ya? Y esto es lo que pasó. Simplemente vemos a Marcos y a Lucas enfatizando un hombre. Marcos específicamente lo nombra. Bartimeo. Y Mateo quería dar información numérica. Él específicamente quería apuntar cuántos hombres habían. 2. En los días de Jesús también había dos ciudades llamadas Jericó, separadas por solo 3 millas, es decir, 5 kilómetros. La primera era más antigua y la segunda ciudad fue construida por Herodes, es decir, ahora son 2 sitios arqueológicos. Jesús ya había pasado por la ciudad antigua y se acercaba a la nueva cuando ocurrieron los acontecimientos de nuestro pasaje. Los escritores del Nuevo Testamento no vieron necesario de mencionar esta geografía porque eran lugares verdaderos que existían en este entonces y fácilmente podemos ver y armonizar lo que ellos describieron acerca del evento solamente conociendo la geografía. ¿Cuántos ciegos había? 2. Pero Marcos nos dice el nombre del ciego más conocido, Bartimeo. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué significa el título Hijo de David? Hijo de David era un título mesiánico. Bartimeo creía que Jesús era un descendiente físico del rey David, porque Dios le había prometido a David que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre. ¿Cómo supo Bartimeo que Jesús lo sanaría? Probablemente escuchó sobre cómo Jesús sanó al hombre ciego de nacimiento durante la fiesta de tabernáculos. Y Jesús sanó a ese hombre en Jerusalén solo 5 meses antes de los eventos del capítulo 10 de Marcos, lo que estamos leyendo en este momento.
¿Cómo reaccionaron los demás ante Bartimeo? Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿No es triste cuando algunas personas desaniman a otros a acercarse a Jesús? Podemos contrastar esa actitud con la disposición y preferencia del Señor. Segundo de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 1 de Timoteo 2, 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cómo sabemos que Dios realmente quiere la salvación de todos, aparte de haberlo dicho? ¿Cómo sabemos que quiere que todos sean salvados? Porque murió por todos. Jesús murió por todos. Bueno, Bartimeo no le pedía a Jesús que salvara su alma, sino que pidió algo que armoniza con el carácter revelado de Jesús. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Observe que Jesús le dijo a otros que llamaran a Bartimeo. Sin embargo, ¿qué le dijeron al ciego? Te llama. ¿Ya? Anímate, levántate, te llama. Entonces Jesús llamó al ciego por medio de mensajeros. Jesús llamó al ciego por medio de mensajeros. En nuestra aplicación, lo mismo es cierto en la evangelización. De la misma manera, Jesús llama a los perdidos a través del mensaje del evangelio que nos ha confiado como embajadores. Nos ha confiado como embajadores. Segundo de Corintios 5, 20 y 21 dice: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Un embajador representa a su país de origen mientras viva en un país extranjero. Como creyentes en Jesucristo, ese es nuestro propósito en este mundo: ser embajadores de Cristo. Nuestro hogar está en el cielo. Representamos al Señor Jesucristo y su reino celestial. Él ruega al mundo a través de nosotros que se reconcilien con Él y que se les acredite su perfecta justicia. Hizo posible esa reconciliación mediante su muerte en la cruz por los pecados del mundo. Un embajador no se representa a sí mismo, representa a su país de origen y a la máxima autoridad de ese país. Del mismo modo, nosotros no nos representamos a nosotros mismos, sino a Cristo. La palabra de Dios describe a los incrédulos como espiritualmente ciegos, dice en 2 Corintios 4, 3 y 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Porque el Dios de este mundo ciega la mente de los incrédulos y les impide ver la luz del evangelio. También es fácil saber de cuál Dios está hablando porque está en minúscula. Pero por lo tanto, el Dios de este mundo es Satanás.
es un Dios falso y el gobernante actual de este mundo, y es por eso que el sistema mundial es tan hostil al Señor y su palabra. El objetivo de Satanás es impedir que los incrédulos lleguen a la fe en Cristo. Observen que el mensaje del Evangelio demuestra la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, lo que significa que Él es verdaderamente Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Cristo, de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. El mensaje del Evangelio es la luz que penetra la oscuridad del corazón incrédulo. Por eso el apóstol Pablo dijo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, para el judío primeramente y también el griego. El Evangelio es la buena noticia de Dios al hombre, que nos dice que Jesús es Dios, que se hizo hombre y murió en la cruz por los pecados del mundo. Dios es santo, perfecto y justo, y por eso no puede ignorar los pecados de la humanidad. Por ser infinitamente santo, juzga nuestro pecado con la pena de muerte. La muerte siempre habla de separación, y la pena del pecado es la separación espiritual de Dios, que finalmente resulta en pasar la eternidad separados de Él en el lago de fuego. Las Escrituras nos dicen que Dios no acepta nuestras buenas obras a cambio del pecado, por lo que nos es imposible salvarnos a nosotros mismos. Pero Dios, en su amor por nosotros, se hizo hombre y murió como nuestro sustituto en la cruz. Tal vez por un momento ustedes dicen, pastor, tú repites esto todos los domingos. Cuando comienzas a predicar otra vez el Evangelio, nosotros comenzamos a dormir. Hermanos, la razón que repito el Evangelio todos los domingos es porque es el fundamento de toda nuestra relación con Dios. Si olvidamos la cruz, vamos a comenzar a pensar que merecemos más. Vamos a olvidar la gracia. Vamos a tener una perspectiva distorsionada de nosotros mismos y de Dios. Y nosotros no vamos a relacionarnos correctamente con Dios y vamos a caer en la frustración cuando ya estamos viviendo por nuestras fuerzas y por los motivos incorrectos. Solo alguien sin pecado podría tomar nuestro lugar en la cruz, y solo la naturaleza humana de Jesucristo era sin pecado. Jesús significa Salvador y vino a esta tierra para salvar a la humanidad, pagando una deuda que no tenía, porque nosotros teníamos una deuda que no pudimos pagar sin permanecer separados de Él para siempre. Pero nos amó tanto que murió en nuestro lugar para que no fuéramos eternamente separados de Él. Luego resucitó al tercer día, haciendo que la salvación y la justificación estén disponibles para cualquiera que simplemente ponga su fe en Él y en su obra consumada terminada en la cruz. Dios usa este mensaje para llamar a los perdidos, el mensaje del Evangelio. La única respuesta correcta es la fe en Jesucristo y dejar de confiar en nosotros mismos o en nuestras propias buenas obras para salvarnos. Quiero aclarar rápidamente de que el mensaje del Evangelio no es nuestro cambio. Muchos dicen y muchos publican su cambio. Hermanos, el cambio que el Espíritu Santo de Dios hace en tu vida debería ser algo obvio. No debería ser necesario que tú cuentas a otros, ¿ya? Otros deberían ver el cambio que es hecho por Dios, y esto debería ser la base por ellos confiar en tu testimonio. Pero tu testimonio no es de ti, es de Cristo. ¿Ven la diferencia? ¿Ya? Tal vez alguien pueda ver un cambio en ti y preguntarte, oye, ¿por qué eres diferente? Es una buena pregunta.
y tú diriges toda la atención a Cristo. Pero ¿qué pasa frecuentemente? La gente anda diciendo, yo soy diferente. Y otros dicen, a ver, ¿cómo? Bueno, tú no sabes, yo sí, y ya quieren explicar todo. Esto no es el Evangelio, hermanos. ¿Ya? La única cosa que tú compartes el mensaje del Evangelio es tu pecado. Verdaderamente, el mensaje del Evangelio no trata de ti, trata de Cristo y Él rescatándonos del pecado. Cuando Jesús llamó a Bartimeo, ¿cómo respondió? Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. ¡Wow! ¿Qué demostró el hecho de arrojar el manto? Él confiaba plenamente en que Jesús le devolvería la vista y por eso estaba seguro de que podría recuperar su manto una vez que recobrara la vista. Bartimeo confiaba plenamente en que Jesús lo sanaría. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboni, que recobre la vista. Bartimeo buscó a la persona adecuada para sus necesidades. La Escritura dice que al que llama se le abre. Esto no significa que recibamos todo lo que pedimos, sino que no debemos esperar respuesta a una petición que nunca hacemos. Tan simplemente. Con demasiada frecuencia recurrimos a Jesús como último recurso en lugar de como primero. ¿Sí o no? Confiamos nuestra providencia y bendición en la vida a nosotros mismos o a los demás, pero olvidamos que en realidad provienen providencia y bendición del Señor. Cuando buscamos al Señor, ¿cómo responde? Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Jesús tuvo compasión de los ciegos. Y a lo largo de todos los evangelios se describe a Jesús como compasivo. Vemos en Mateo 9:36, tuvo compasión de ellos. Mateo 14:14. Otra vez tuvo compasión de ellos. Marcos 8:2, tengo compasión de la multitud. Lucas 7:13, el Señor tuvo compasión de ella. Este es el carácter de nuestro Señor. Jesús se conmueve emocionalmente ante el sufrimiento y las necesidades de aquellos que ha creado, por lo que actúa por amor hacia ellos. Tenemos un Dios personal. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Y al instante el ciego cobró la vista y lo seguía por el camino. La palabra en griego, sesoken, del verbo sozo, que puede significar te ha salvado o te ha sanado, cualquiera de los dos significados. Es posible incluso que Jesús se refiriera a ambos. Bartimeo confió en Jesús como el Mesías y como resultado fue salvo de la pena del pecado. Pero también Bartimeo también confió en Jesús para recuperar la vista y como resultado fue sanado. Fue salvo y sanado. Bartimeo. La palabra salvación debe interpretarse siempre según su contexto. La salvación puede referirse a la salud física, la sanación, la integridad del cuerpo o el rescate del daño físico. Yo puse una espada porque en el Antiguo Testamento la salvación más común era una salvación física del peligro de daño físico, un ataque, un enemigo que trató de matar a David. ¿Cuántas veces que él hablaba de la salvación y estaba hablando de Dios rescatándolo de sus enemigos? También puede hablar de una salud física, sanación,
una integridad del cuerpo. Esto vemos en el Nuevo Testamento en algunas ocasiones cuando Jesús sanó a las personas. Pero la salvación también puede referirse a la salud espiritual o al rescate del daño espiritual. La salvación espiritual se presenta en 3 tiempos. Salvación de la pena del pecado. ¿Y cuál es la pena del pecado? La muerte que te lleve ¿a dónde? Al infierno, ¿ya? También hay la salvación del poder de pecado en tu vida. Y esto es en que puedes verdaderamente vivir en victoria. Es decir, que tú puedes crecer espiritualmente y cada vez más pasar más tiempo en comunión con el Señor y no en pecado, no fuera de comunión con el Señor. Empoderado, dirigido, controlado por el Espíritu Santo de Dios. Al momento en que estás en comunión con el Señor, andando por el Espíritu, glorificando al Señor Jesucristo, estás al mismo momento rescatado o salvado de este poder de pecado en tu vida. Y también hay la salvación de la presencia del pecado. En el momento del arrebatamiento o en el momento de la muerte, en cualquiera de las 2 ocasiones te vas al cielo. Y cuando te vas al cielo, tú vas a estar ya separado de la presencia del pecado o rescatado, salvado de la presencia misma del pecado. Aquí tu fe te ha sanado. Claramente está hablando de una salvación física, una sanación del cuerpo. Pero yo creo que también al mismo momento Bartimeo había puesto su fe en Jesús. En la interacción entre Jesús y Bartimeo vemos ambas caras de la salvación. La disposición divina y la voluntad humana. Jesús tenía una disposición misericordiosa para sanar. Bartimeo se apropió de esa disposición por la fe. Luego Jesús actuó por amor y compasión, lo cual refleja su gracia. Es decir, Dios estaba dispuesto a hacer algo. El hombre lo apropió por fe, pero todavía fue Dios mismo que lo hizo. ¿Ya? Entonces no deberíamos malentender. No es de que la fe de él mismo tuvo el poder de sanarse a sí mismo, porque todavía era el Señor Jesús mismo que dice de que los tocó y los sanó instantáneamente. Pero Jesús lo hizo en respuesta a su fe. Entonces, para que entendamos los 2 lados de este evento de sanación, pero también el momento de nuestra salvación. Era Dios que ya dispuso la salvación mediante la muerte de su Hijo. Nosotros apropiamos esto por la fe. En el momento que ponemos nuestra fe en Jesús, Dios nos salva. ¿Cómo respondió Bartimeo a la sanación de Jesús? Y lo seguía glorificando a Dios. En respuesta a su curación, Bartimeo siguió a Jesús y glorificó a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Como resultado de su glorificación pública de Dios, otros también lo dieron gloria. Y debemos procurar hacer lo mismo, glorificar a Jesucristo. Ya que sanó nuestra ceguera espiritual y nos dio la vista, queremos dirigir la atención de los demás hacia Él y debemos procurar seguirlo fielmente como discípulos dedicados. ¿Ya? Cuando Jesús dijo, tu fe te ha sanado, Él no levantó y dijo, mira mi fe, me sané. No, Él dijo, gloria a Dios y siguió a Jesús como un discípulo. Y así deberíamos también. ¿Qué sucedió cuando Jesús entró en Jericó? Vamos ahora a Jericó, perdón. Seguimos ahora la historia. Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Ahora, ¿qué significa que él era jefe de los recaudadores de impuestos? Probablemente otros recaudadores de impuestos trabajaron bajo el mando de Zaqueo. Eso es otro nivel de recaudador de impuestos. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Aunque pequeño, era ágil y subió a un sicómoro. Jericó era famosa
al parecer, por estos árboles. Y cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. ¿Por qué Zaqueo recibió a Jesús con alegría? Como jefe recaudador de impuestos, Zaqueo era odiado por la mayoría del pueblo judío y nadie quería asociarse con él. Entonces, puedes imaginar, para un maestro eminente, alojarse en su casa sería increíblemente inusual y emocionante. ¿Cómo reaccionaron los demás? Al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. ¿Por qué llamaron pecador a Zaqueo? En realidad, todos somos pecadores. Y los judíos lo sabían porque tenían un conocimiento general sólido de teología. Ellos sabían que Dios es santo y sabían que los hombres son pecadores. Pero los judíos clasificaban a los pecadores de una manera que es casi universal entre las religiones. Describían a los peores pecadores como pecadores y consideraban que las personas generalmente morales no eran realmente pecadores. Católicos y ateos creen en efecto lo mismo. Muchas veces, si compartes el evangelio con un ateo, ellos prácticamente piensan ser buenas personas, ¿ya? Si hablas con los católicos, a menudo ellos piensan en la diferencia entre pecados mortales y veniales. Yo no he cometido un pecado mortal, entonces no soy como tan pecador. Pero en la Biblia vemos que todo pecado es un pecado mortal. Y esta es la diferencia. Esto es el problema con la perspectiva humana. Esa perspectiva, en última instancia, disminuye la santidad de Dios y exalta erróneamente la bondad del hombre. Observe la diferencia entre el juicio del hombre y el juicio de Dios. Mira, dos hombres, hablando de Jesús, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Prácticamente estaba orando a sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Hermanos, esto no era una mera como ritual. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No fue esto, por si acaso. Quiero que ustedes entiendan. ¿Ya? Este era una oración de corazón, hablando con Dios. Nadie escribió esa frase. ¿Ya? Esto era realmente como se veía a sí mismo. Les digo que este recaudador de impuestos descendió a su casa justificado, pero aquel fariseo no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. El fariseo no se consideraba un pecador necesitado de gracia por ser moral y religioso. Pero al confiar en su propia justicia, no fue justificado ante los ojos de Dios. El publicano o el recaudador de impuestos sabía que era pecador, por lo que confió plenamente en la gracia y misericordia de Dios. Y como resultado, fue justificado, declarado justo a pesar de ser pecador. Dios le acreditó al publicano su perfecta justicia. Mientras que otro hombre que confiaba en su propia justicia, al confiar en su justicia,
estaba en efecto rechazando la justicia de Dios que Dios ofrecía a al que reconocía que necesitaba esa salvación. En español puede haber confusión con la palabra traducida aquí como piedad, para aclarar algo, ¿ya? Según el diccionario de la lengua española, piedad puede significar virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Es decir, en español hay dos diferentes usos de la palabra piedad. Devoción a Dios, esto es una definición, la otra es compasión por otros. El contexto determine de cuál de las dos cosas estamos hablando. Ten piedad de mí significa ten misericordia, compasión por mí, ¿ya? De ser caracterizado por la piedad significa de tener devoción a Dios. Es importante señalar que estas palabras son totalmente diferentes en griego. Le doy un ejemplo. Aquí en Lucas 18:13, ten piedad de mí, viene de la palabra en griego hilasteti, y la palabra subyacente en otro lugar, por ejemplo aquí en 1 de Timoteo 4:8, en que dice la piedad es provechosa para todos, es la palabra en griega eusebeia, que significa devoción a Dios. Ahora, ¿qué hizo Zaqueo mientras Jesús estaba en su casa? Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si algo he defraudado a alguien, se lo Mi lengua ya no funciona. Eso, ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Oren por mí. Ay, ay, ay. Voy a saltar esa palabra, no sé, ni puedo, yo soy mudo. Wow. Zaqueo estaba tan agradecido por el perdón y la salvación que ya no valoraba sus posesiones temporales. Esa palabra ya me da miedo. Es posible que Zaqueo se dedicara por completo al discipulado al dar la mitad de sus bienes a los pobres, porque la mitad, posiblemente porque perdería la otra mitad con su siguiente decisión, porque él dijo, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Ya? Y puedes imaginar que ya desaparecería todo su dinero así. Zaqueo también ofreció restitución a aquellos a quienes había defraudado en el pasado. Zaqueo declaró públicamente su disposición a restituir el daño causado a otros. Se aplicó a sí mismo los requisitos más estrictos de la ley de Moisés. En Éxodo 22:1 dice, si alguien roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Este es en contraste con otros pasajes donde había solamente una restitución de la cosa más 20%. Entonces había algunas ocasiones en que solamente tenía que agregar 20%, en otras ocasiones tenía que restituir la misma cantidad más 4 veces. En otras palabras, Zaqueo se juzgó públicamente como ladrón. Pero ¿qué pudo motivarlo a hacer algo así? Porque es algo muy sorprendente, de verdad. Sus acciones fueron similares a la de la mujer que lloró a los pies de Jesús. Jesús explicó en Lucas 7:47, me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Cuanto más percibas tu culpa personal, más apreciarás el perdón de Dios y más amarás a Jesús, lo que demostrarás con tus acciones.
Ahora, no digo cuánto más grande tu culpa, sino cuánto más percibas tu culpa. Porque hay personas que no perciben su culpa. El otro día estaba compartiendo el evangelio con un joven. Y él pensaba que él cumplía los 10 mandamientos. Y yo estaba maravillado. Y le hice leer los 10 mandamientos y todavía me dijo que fue justificado por los 10 mandamientos. ¿Ya? Entonces, él no tuvo una percepción clara de su propia pecaminosidad. Y es la razón que ni pudo poner su fe en Jesucristo, pero tampoco ya pudo, por agradecimiento por ese perdón y salvación, ya hacer algo dramático y sorprendente en un cambio o acción en su vida motivado por amor a Dios. El primer paso es reconocer nuestra pecaminosidad. Incluso los fariseos creyentes no pensaban que fueran tan malos. Y por eso no amaban a Jesús tanto como a aquellos que se consideraban pecadores. Hombres como Zaqueo, hombres como Pedro, ellos percibían su pecaminosidad, expresaban su reconocimiento de su pecaminosidad, y esto produjo en ellos acciones de amor que eran más grandes que los demás. Y aunque yo no creo, no hay evidencias en las Escrituras que Pedro era tan grande pecador en algún sentido inmoral, ¿ya? O algo despreciado por el pueblo judío como los cobradores de impuestos, pero tuvo una percepción de su pecaminosidad, como Zaqueo tuvo una percepción de su pecaminosidad. El problema es cuando no percibimos nuestra pecaminosidad. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Ahora, ¿qué significa que Zaqueo era hijo de Abraham? Al igual que Mateo, Leví, el otro recaudador de impuestos que convirtió en uno de los 12 apóstoles, 3 años y medio antes, Zaqueo ahora puso su fe en Jesucristo. Zaqueo era descendiente físico de Abraham por nacimiento, pero se convirtió en hijo espiritual de Abraham y fue salvo por la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo explicó, por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. La Biblia se refiere a 2 tipos de descendientes de Abraham, físicos y espirituales. Zaqueo era ambos. Entonces quiero que puedan ver esto. Hay hijos de Abraham físicamente. Esto está ampliamente demostrado en las Escrituras. Dice en Juan 8:37, sé que ustedes son descendientes de Abraham, hablando a Jesús, a los judíos incrédulos. Salmo 105:6 dice, oh simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Gálatas 2:15, hablando el apóstol Pablo a Pedro. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Ya? Otra vez el apóstol Pablo en Hechos 13:26, predicando a los judíos en Antioquía no la Antioquía más famosa, pero la otra. Hijos del linaje de Abraham. Entonces ellos, judíos, son hijos de Abraham físicamente. ¿Ya? Pero hay hijos de Abraham espiritualmente. Esto es lo que acabamos de leer en 3:7 de Gálatas. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y en Gálatas 3:29, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces hay un sentido espiritual en que nosotros somos hijos de Abraham, que significa que realmente reflejamos algo
de quién era y cómo era Abraham. Él como un ejemplo de fe, porque él había creído en la persona y promesa del Señor y le fue acreditada como justicia. Nosotros somos hijos de las naciones, los gentiles que no conocen a Dios. Así nosotros nacimos y entramos en el mundo. ¿Ya? En Efesios 2:12 dice, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así es nuestra, podemos decir, herencia espiritual natural como gentiles. Sin embargo, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, convertimos en hijos espirituales de Abraham. Pero eso es importante. Nosotros gentiles podemos ser hijos de Abraham. Los judíos pueden ser hijos de Abraham, pero nosotros no convertimos en judíos. ¿Ya? No sean confundidos o engañados por gente que no verdaderamente conocen las Escrituras. ¿Ya? Nacer judío convirtió a Zaqueo en descendiente físico de Abraham. Al depositar su fe en Jesucristo, Zaqueo se convirtió en hijo espiritual de Abraham, lo que lo convirtió en heredero de las bendiciones y promesas espirituales del pueblo escogido de Dios, porque había promesas de Dios espirituales para el pueblo de Israel. Pero, sin embargo, ¿hizo Dios también promesas a los judíos étnicos y a la nación de Israel? Sí. Hay promesas inmutables, eternas y irrevocables a la nación y pueblo étnico de Israel. Para darles otro diagrama que puede demostrar eso. Hay la Israel étnica. Romanos 9, 4, 5 dice, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo. Esa es la herencia espiritual natural del pueblo judío. ¿Ya? Y el pueblo de Israel en Números 24:9 recibieron esta promesa. Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Esto no fue solamente una promesa a Abraham en Génesis capítulo 12, sino fue específicamente otorgada después a la nación de Israel en Números 24:9. En Zacarías 2:8 dice, el que los toca, toca la niña de su ojo. ¿Ustedes conocen esta canción? Niña de tus ojos, me amaste a mí. Sí. ¿Ya? No habla de nosotros, hermanos. La canción sí, pero es porque ellos no. Bueno, en la Biblia habla de Israel. ¿Ya? Nosotros no somos la niña de los ojos de Jesús. Israel es la niña de los ojos de Jesús. ¿Ya? El concepto original de esta palabra es literalmente decir como la parte dentro del ojo, es decir, de tocar a Israel es de acercar a Dios y meter tu ojo en su dedo en su ojo. Eso es el concepto que Dios dice de Israel. ¿Ya? Todos los judíos étnicos heredan las bendiciones y maldiciones étnicas, judías y nacionales de Israel. ¿Ya? Recuerde que hebreos, israelíes y judíos son términos sinónimos que se refieren a los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ya? Por si acaso, algunos maestros que no conocen la Biblia verdaderamente, ellos intentan separar o distinguir entre hebreos y israelíes, entre hebreos, israelíes y judíos. Ellos están bien equivocados. Les he demostrado en el paso, no tenemos tiempo hoy para demostrarles, pero en muchos pasajes del Nuevo Testamento estos términos son ocupados intercambiablemente, es decir, son sinónimos. El apóstol Pablo mismo refirió a sí mismo tanto como de Israel, como del tribu de Benjamín, como judío. Y también no recuerdo exactamente dónde, pero creo que también incluso en Filipenses dice que es hebreo de los hebreos. ¿Ya? La nación de Israel ha sufrido cautiverio y dispersión 2 veces en su historia.
y experimentará una tercera dispersión en la futura tribulación como resultado de sus maldiciones nacionales. Es decir, Dios ya de antemano dijo el futuro de todo el pueblo de Israel por el rechazo nacional al Mesías. Espero que me están siguiendo. Muchos dicen, pastor, ya te perdí hace 5 minutos. Está bien, pero seguimos nomás, ¿ya? La nación de Israel también ha experimentado la protección providencial del Señor a lo largo de los últimos 3 milenios. ¿Ya? Y la promesa de bendecir a quienes la bendigan y de maldecir a quienes la maldigan continuará hasta que se establezca el reino de Dios con Israel como cabeza de las naciones. Hay profecías aún todavía por cumplir que tratan de la tribulación. En la misma tribulación, Israel mismo va a sufrir muchas cosas como nación debido a las decisiones de su nación en el rechazo de Jesucristo y también por su estado espiritual durante la tribulación, pero también reciben una protección especial como pueblo según las promesas irrevocables de Dios para su nación. No lo duden. Si Dios no cumple todas sus promesas al Israel étnico y nacional, entonces Dios no sería Dios. Esta es la razón que Satanás ataca a Israel. Espero que entiendan, hermanos, la razón que todo el mundo tiene un odio irracional a los judíos es porque Satanás quiere destruir a Israel para demostrar que Dios no es fiel. Esta es la razón. Y es parte de lo que también hemos visto en nuestro estudio de Apocalipsis. Les recomiendo, si no estaban aquí por el estudio de Apocalipsis, capítulo 12, que pueden buscar en YouTube y repetir este estudio para ver específicamente el conflicto entre Israel y Satanás a través de los últimos 3,000 años. Y hasta al final de la tribulación. Ahora, la palabra de Dios declara o deja claro que aún existe el Israel étnico y que éste sigue teniendo promesas, incluyendo la de Números 24:9. En Números 24:9, una parte específica del pacto abrahámico se extendió a la nación de Israel, la promesa de bendecir a quienes bendigan a Israel y maldecir a quienes lo maldigan. Es decir, no tope a Israel. También hay Israel espiritual. Entonces queremos un equilibrio, sí. En Romanos 11:5 dice, de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. ¿Ya? Hay judíos creyentes en todas las generaciones, ¿ya? Y ellos son Israel espiritual. Dios nunca ha rescindido su promesa en Números 24:9 al Israel étnico y nacional. El Israel espiritual es el remanente según la elección de la gracia. Aquellos judíos que depositan su fe en Jesucristo. Si bien la palabra de Dios dice que los gentiles se convierten en hijos de Abraham, metafóricamente mediante su identificación con Jesucristo, nosotros no nos convertimos en ni judíos ni en israelíes. Espero que tienen claro esto. No hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que dice que por la fe en Jesús convertimos en judíos. ¿Ya? Todavía hay una distinción étnica entre judíos y gentiles. Incluso nosotros vimos en nuestro estudio de Apocalipsis, hasta en los nuevos cielos y nueva tierra, todavía hay las naciones. Y las naciones son distintos a la nación Israel. La única razón que hay esta distinción es porque siempre habrá todavía israelíes y todavía gentiles. Pero todavía nosotros no vamos a preocupar de esto porque tenemos promesas nosotros mismos y también bendiciones espirituales hermosas. No hay una competencia entre los diferentes grupos que Dios ha dado su gracia.
Dios prometió que mientras existan el sol, la luna y las estrellas, el pueblo de Israel seguirá siendo una nación ante sus ojos. Pueden leer este versículo en casa, hermanos, pero dice, mientras que existe sol, luna y estrellas, todavía existirá la nación de Israel a los ojos de Dios. ¿Todavía hay sol, luna y estrellas? Entonces para Dios hay un pueblo especial, Israel. En Romanos 11, 25 al 29, también, esto sí voy a leer, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que todo Israel será salvo, tal como está escrito. No está diciendo todos los israelitas, sino está hablando del rescate del pueblo de Israel al final de la tribulación. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hablando del nuevo pacto que ellos disfrutarán también. Algunas bendiciones específicas del nuevo pacto están para el pueblo de Israel en el reino. En cuanto al evangelio, son enemigos. Toma cuenta. No está aquí hablando solamente de israelíes espirituales, está hablando del pueblo porque son enemigos por causa de ustedes. ¿Ya? Pero en cuanto a la elección de Dios, entonces los judíos incrédulos en el primer siglo sí perseguían a muchos cristianos, ¿ya? Y eran incrédulos. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Aún incluso persiguiendo a los cristianos en el primer siglo, nosotros sabemos que más después la cristianidad persiguió de una manera irreprensible a el pueblo de Israel, de una forma horrible. Pero por causa de los padres, el pueblo de Dios siempre ha sido y siempre será amado por Dios. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, hermanos. Es otro pasaje que mal aplicamos. Es la verdad que nuestros dones y llamamientos también son irrevocables. Pero el contexto habla de ¿quién? De Israel. No habla de nosotros. ¿Ya? No habla de nosotros. Tom Constable explica, los privilegios especiales que Dios dio a Israel son probablemente lo que Pablo pretendía al referirse aquí a los dones de Dios. Estos privilegios están íntimamente relacionados con el llamado de Dios a Israel para un propósito especial. Dios no los retirará de Israel, son irrevocables. No eligió a Israel por su bondad, ni la abandonará por su maldad. Sin embargo, los únicos judíos que disfrutan de bendiciones y promesas espirituales son aquellos que depositan su fe en Jesucristo. Esos judíos como Zaqueo se convierten en hijos de Abraham, al igual que tú y yo nos convertimos en hijos de Abraham cuando somos justificados por la fe en Cristo. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para ser salvo debes admitir que no puedes salvarte a ti mismo. En algún momento debes admitir que estás perdido y depositar tu fe solo en Jesucristo. Tanto Bartimeo como Zaqueo respondieron a Jesús con una gratitud que genera acción. Bartimeo siguió a Jesús y glorificó públicamente a Dios, lo que resultó en que otros también lo dieron gloria. Zaqueo tenía una visión correcta de su propia pecaminosidad y como resultado su salvación le produjo verdadera gratitud, de modo que restituyó a quienes había defraudado y dio la mitad de su dinero a los pobres. Porque Jesús pagó por el regalo gratuito de la salvación, podemos vivir libremente para Él, no por temor a la condenación, sino por agradecimiento. Y el agradecimiento a Jesús por la salvación y el perdón se manifestará en nuestras acciones hacia los demás.